nuestra trayectoria, nuestra experiencia siempre ha sido con lo que es otro tipo de publicaciones más técnicas, la revista, y bueno, esa experiencia es maravillosa. No, letras son letras, palabras son palabras, ideas son ideas. Pero el género de la novela es un género totalmente nuevo, aparte por supuesto las explicaciones personales que implicaba asumir como editora un libro como La muerte tiene muchos rostros. No fue fácil decir, bueno, aceptamos el reto, pero una vez que lo hicimos, la verdad es que todo fluyó, gracias a Dios, maravillosamente bien. Todo lo que es el proceso de corrección, de edición, de decir, mira, ¿por qué no hacemos esto aquí? ¿Por qué no hacemos esto allá? No es fácil, por las implicaciones personales, una vez más lo digo, pero gracias a Dios, como siempre, cuando los proyectos se hacen en equipo y con buen ánimo, con buen espíritu, pues por supuesto que las cosas terminan saliendo, espero yo, que con un buen final. Y eso lo dirán ustedes cuando se lo lean, si el final fue bueno. Esperemos que sí, que sea así y que estén de acuerdo conmigo al respecto. Entonces, por supuesto, siempre acompañada de una maravillosa diseñadora, Michelle Guilarte, que está aquí con nosotros acompañándonos. Pues fue intenso, pero se logró. Y bueno, por supuesto que el género de la novela, por un lado puede ser más fácil y por otro lado es más difícil, porque es algo muy personal, muy de cada letra, de cada frase, de cada página. Entonces, el producto final ya por fin lo tenemos con nosotros en un medio tan complicado como el que estamos viviendo, donde el mundo editorial, los que están en ese mundo saben lo complicado que es hoy en día poder publicar, pero bueno, el aporte a lo que es las ideas, lo que es el medio intelectual y literario en Venezuela, eso es la mayor satisfacción que podemos tener a pesar de las dificultades. El libro realmente busca entretener, por supuesto, tiene drama, tiene comedia, tiene sus partes que creo que se reirán, pero también habla mucho sobre la libertad, y por eso tuvimos el auspicio de la Fundación Fénix a lo largo de todo lo que fue la concepción del libro. Y sobre ese tema, más allá de lo que pueda ser el drama de Venezuela, también es el drama, también es las aspiraciones de libertad que podemos tener en este país. Y para ello quiero presentarles a Noel Leal, director de la Fundación Fénix, para que les hable un poquito también sobre lo que es la temática de la novela y el por qué Fundación Fénix estuvo allí auspiciando todo el proceso. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Ya le paso a Noel Leal. Gracias, buenas tardes. Gracias a Cadatos, gracias a Ediciones Periódicas, gracias a Jiménez, gracias a todos por asistir. Quisiera comenzar comentándoles sobre Fénix, precisamente sobre la Fundación Fénix, y lo que busca la Fundación Fénix, que no es otra cosa que promover acciones para fomentar el desarrollo intelectual. Acciones que de verdad estimulen la formación educativa de los jóvenes y de la sociedad en general. La Fundación Fénix busca estimular el valor de la libertad como valor supremo. La Fundación Fénix busca impulsar el renacimiento de Venezuela, de esa Venezuela futura. Entonces, después de esta pausa comercial, quiero estar con ustedes en materia. Tuve el privilegio de leer La muerte tiene muchos rostros, el manuscrito de La muerte tiene muchos rostros, hace ya algunos meses, y tiene un sabor muy especial. Porque cuando recibí el manuscrito, estaba releyendo Cicatriz, la primera novela de Juan Carlos. Y es una novela muy especial, porque es una novela digna de ser llevada al cine. Y de ahí obtendría una película realmente fascinante. Cicatriz te lleva a un mundo de aventuras con una fuerza increíble. Y cuando recibo La muerte tiene muchos rostros, es un choque, porque es un choque con la realidad. Y es fascinante, porque cuando se lee La muerte tiene muchos rostros, empiezas a encontrar esas cosas distintas a Cicatriz
pero muy familiares. Entonces me puse a buscar en el libro la técnica, a intentar apreciar la técnica que Juan Carlos está usando aquí, porque es distinta. Juan Carlos en Cicatriz narra la historia, pero en La muerte tiene muchos rostros vive la historia. La muerte tiene muchos rostros está escrita en primera persona y eso no es fácil, de verdad no es nada fácil. Te obliga a narrarte a ti mismo y Juan Carlos lo logra de una manera genial. Y entonces empieza a ver eso, técnica, versatilidad. Y cuando llegas a lo que es la parte descriptiva en La muerte tiene muchos rostros, es en esa parte de la descripción interna de cada ser, de cada uno de los personajes con los que Fernando, el protagonista de esta obra, se va encontrando, es realmente fascinante, porque podemos ver la profundidad de cada uno de ellos. Es tan llamativo. Pero cuando quise seguir observando la técnica, me vi absorto por la realidad. La muerte tiene muchos rostros es una novela histórica. Es una novela de la historia contemporánea de Venezuela, de la historia constante de Venezuela. Aunque sea elemental decirlo, es importante tener muy presente el rol de la novela dentro de la literatura como herramienta histórica. Ella siempre ha sido parte de esa brújula que nos permite adentrarnos en la realidad humana, en la realidad humana del tiempo al que nos traslada esa obra. Y quiero volver a eso, a la historia que nos narra esa obra. Historia a la que tenemos que poner fin. Historia que tenemos que dejar atrás. Tenemos que construir una nueva historia. Y ahí el trabajo intelectual en general es fundamental. Es que es el que fundamenta las bases sólidas para la construcción de esa nueva historia. Y la literatura no puede quedarse al margen cuando un país se desmorona, cuando una sociedad está huérfana de luces. La situación actual es tan delicada que para algunos el pensar se ha vuelto un anatema. Hay una negación a pensar. Diversos sectores han puesto coto al pensamiento crítico en el país y hacen zanjas profundas para evitar transitar el camino hacia la libertad. Y es gracias a estas obras que se convierten en puentes sobre esas zanjas que podremos reencontrarnos como nación. En La muerte tiene muchos rostros, se ve reflejado lo malo y se ve reflejado mucho de lo bueno que tenemos para construir un mejor país. La muerte tiene muchos rostros, nos ubica en nuestra realidad actual, nos ubica en un mundo de traiciones, de indiferencia, de abandono, de oportunismo, de bondad, de esperanza, de fuerza, de ideales, de hermandad, de luz para iluminar el renacimiento de Venezuela. De nuevo, quiero darle las gracias a todos por estar aquí y sobre todo gracias a Juan Carlos por este testimonio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido hoy a acompañarnos en este momento tan especial. Muchísimas gracias Inés y Noel. Y muchísimas gracias de verdad a todos los que también están aquí, que de alguna manera inspiraron el libro que hoy estamos presentando. La muerte tiene muchos rostros. Para mí representó todo un reto escribirlo, porque sabía que estaba corriendo un riesgo inmenso por el tema que estaba tratando y por todos los clichés que hay en el mundo sobre lo que debe o no debe ser una novela, ¿no? Yo en la vida trato de hacer las cosas siempre de acuerdo a lo que yo pienso en lo más íntimo de mi ser y trato de no, digamos, seguir pautas preestablecidas en nada, ¿no? Y por eso cuando uno escribe una obra literaria de alguna forma, tiene que confrontar muchos demonios externos en ese sentido, ¿no? Muchas opiniones preestablecidas, si se quiere, ¿no? Yo traté de alejarme de todo eso para asumir este riesgo, precisamente porque consideré que el momento histórico que estamos viviendo es un momento muy delicado, es un momento además cuyos hechos
van a ser muy fácil distorsionados por la historia, precisamente por lo que estamos viviendo. Es difícil conseguir juicios objetivos desde el punto de vista de lo que es la labor del historiador con respecto a lo que está pasando y lo que hemos vivido en estos 16 años, ¿no? Entonces, de alguna manera yo pensé, antes de escribir el libro, que era necesario dejar un testimonio literario sobre estos 16 años que hemos sufrido todos los venezolanos, todos los que estamos aquí presentes hoy, ¿no? Evidentemente hay distintas formas de expresar eso, ¿no? Yo quise hacerlo a través de la novela, escogí el género novela para hacerlo, porque precisamente quería dejar ese testimonio, primero de una forma muy, digamos, muy lectora, es decir, para que la persona que lo lea tenga la capacidad de formarse su propio juicio sobre acontecimientos que han sucedido, pero además que se entretenga en el proceso, que sea entretenido, que sea un paseo por una tragedia, pero que de alguna manera ese paseo sea entretenido y sea personal, que sea una experiencia muy personal del lector con eso que está leyendo, que muy probablemente le va a resultar muy familiar, muy cercano. Si bien es cierto, yo no quise establecer una especie de proclama o de juicio mío definitivo sobre hechos específicos. Ustedes verán en el libro que sí es la experiencia del protagonista, de Fernando Sío, el protagonista de la novela, y en su, digamos, en su búsqueda de ciertas soluciones, de ciertas salidas a lo que estamos sufriendo. Y ese personaje evidentemente asume sus posiciones, expresa su forma de entender el problema, su forma de entender los acontecimientos, pero es simplemente su forma de entenderlo, pero siempre sometido a que aquel que lo lea tenga también su posición crítica al respecto y no necesariamente tenga que coincidir con lo que piensa este personaje, ¿no? Es arriesgado el experimento porque es una mezcla de realidad con fantasía y también hay mucha libertad en el manejo de los hechos concretos, y por eso también tenía que ser novela. Cualquier otra forma que hubiese escogido tendría que haber sido mucho más rigurosa desde el punto de vista del trabajo, de la precisión con que tenía que manejar los hechos, y para hacer una cosa así tendría que haberme distanciado en el tiempo, tendría que haber esperado muchos años para poder ver hacia atrás y hacer ese trabajo investigativo desde un punto de vista profesional y lograr una historia objetiva. Pero esto no, y no quiero que se entienda de esa forma, y por eso es novela. Es fantasía mezclada con realidad, y el reto para ustedes también va a ser descubrir en lo que leen qué es fantasía y qué es realidad. Y también a lo mejor hay un poco de tremendura en el ejercicio, porque muchas de las cosas que están allí escritas en el pasado han sido tildadas de cuentos chinos, de fantasía, de cosas reales. Por muchos han sido tildadas de fantasía, que eso no es así, que eso es irreal, de que los hechos no son así. Entonces, un poco la tremendura de mi parte está en que, bueno, vamos a descubrir entonces qué es fantasía y qué es realidad. O sea, ustedes verán si aquello que supuestamente es realidad es fantasía y aquello que es fantasía es realidad. O sea, es un poco ese juego ambivalente en el que yo quise adentrarme, porque también me pareció el proceso entretenido para mí como persona ya individual, ¿no? Me pareció una forma interesante de exponer hechos que han sido sumamente polémicos en estos 16 años que hemos vivido, sumamente polémicos, sumamente cuestionados en muchas áreas, en muchas facetas, en muchas situaciones, y de alguna manera puestas allí en una historia de ficción, tal como digo en el libro, es una historia de ficción, van a generar pues una reflexión por parte
sobre todo de los lectores más cercanos, de los lectores venezolanos. Yo me imagino que alguien que no sea venezolano podrá distanciarse muchísimo más de la historia como tal, podrá verla de forma mucho más externa, si se quiere. Pero los venezolanos van a sentirlo en su piel, creo yo, van a poderse conectar de una manera distinta al libro, ¿no? Al final, más allá del objetivo concreto de querer dejar ese testimonio, y ahí está quizás mi sentimiento de responsabilidad con el país, de sentir que era necesario que esta época no pasara desapercibida por la literatura, que tenía que dejar una marca, tenía que dejar una huella, que algo tan dramático, tan trágico como lo que nos ha pasado, no podía escaparse de la literatura, no podía escaparse de la literatura, tenía que ser atrapado y quedar allí, sobre todo para las generaciones futuras. Aquí presentes hay muchos jóvenes que yo he tenido la fortuna de conocer en todo este proceso y de involucrarme en su evolución intelectual y de su formación como líderes del país. Y el libro está muy pensado y muy enfocado a ellos. También la idea es un poco que la juventud venezolana conozca nuestra realidad desde una óptica, bueno, que les permita de verdad sentarse y reflexionar sobre estas cosas y entretenerse, como decía antes, en el proceso, ¿no? Yo quiero agradecer muchísimo a esos jóvenes que están aquí, que me han servido a mí de inspiración en muchas de las cosas que he hecho. Ha sido una inspiración continua y me han enseñado muchísimo, sobre todo me han enseñado a querer el país de una manera muy particular, ¿no? A veces cuando uno entra en mucho escepticismo y en pesimismo, basta ver como muchos de estos jóvenes muchachos están formándose y están pensando en el país que podemos ser, que al verlos a ellos, yo por lo menos me doy cuenta que ese país ya existe y que lo que tenemos es que ponerlo a trabajar de una manera muy particular, ¿no? En el sentido de que, bueno, darle la oportunidad de que tengan esa posibilidad de manifestarse y también de dejar su huella, como estoy seguro que lo van a hacer. Bueno, al final del día no quiero aburrirlos con demasiada retórica, quiero simplemente agradecerles nuevamente su apoyo, esperar que disfruten el libro, como yo disfruté escribiéndolo. Para mí fue una experiencia realmente extraordinaria. Quiero agradecer nuevamente a Inés Roll, directora de Ediciones PLD, que me ha acompañado en toda esta aventura. Siempre me ha apoyado de una manera muy especial. A mis amigos más cercanos, por supuesto Noel Leal, que no solamente es una inspiración intelectual continua, es una persona particularmente brillante en muchos aspectos, en todos los aspectos, pero además me ha dado un gran apoyo en todo este proceso igual. Te lo agradezco, y por supuesto muchos de los que están aquí, no los voy a nombrar porque además podría revelar ciertos secretos del libro, porque hay varios personajes del libro que están aquí presentes, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido tampoco estar dando muchos nombres para no arruinar tampoco la historia, ¿no? Quiero agradecer a mis padres que también están aquí, por supuesto, por todo el apoyo incondicional que me han dado siempre, me han acompañado en todo esto. Sé que no ha sido fácil, no ha sido nada fácil para ellos, pero siempre han estado ahí. No ha sido nada fácil porque yo no soy nada fácil, pero de verdad que siempre han estado aquí apoyando y solidarizados conmigo, y en los buenos y en los malos momentos, ¿no? Y eso es inolvidable y siempre se agradecerá. Y bueno, nuevamente disfruten la novela, por favor, y en el futuro me comenzarán sus impresiones, las cuales agradeceré con los brazos abiertos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos aquí 30 segundos a hacer el bautizo formal, y después nos invitamos a la terraza para un brindis con nosotros y que nos acompañen y, bueno, nos relajemos y conversemos un poquito más
Bueno, nuevamente, gracias por estar aquí. Un verdadero honor tenerlos a todos los que están aquí. Gracias.